PowerPoint. Bueno, pues mi nombre es Marta Baño y voy a hablar sobre la subversión que hace Angela Carter de los cuentos de hadas en su colección La Cámara Sangrienta, en concreto el cuento de Caperucita Roja y la contraviolencia simbólica que vemos presente en la subversión de estos cuentos. Para empezar, la reescritura de los cuentos de hadas es algo a lo que las escritoras posmodernas feministas han tendido mucho, ya que es una de las pocas obras que tradicionalmente ha sido protagonizada por mujeres. Sin embargo, aunque muchas de las protagonistas de los cuentos sí que sean personajes femeninos, la visión que se muestra de ellas no permite que las mujeres se identifiquen realmente con estos personajes. Esto se debe a que muchos de los cuentos, la versión escrita que encontramos de ellos, son escritos por hombres y lo que muestran principalmente son la dificultad masculina de tratar con el género opuesto. Es por esto que la reescritura nace de la necesidad de encontrar figuras femeninas con las que identificarse. Y así lo que estas autoras hacen es manifestar una contraviolencia simbólica a esa violencia simbólica que presentan normalmente los cuentos, y lo que pretenden, por tanto, es liberar a la mujer de los estereotipos de género y proporcionarle una multidisciplinaridad de destinos y de géneros sexuales. Una de las escritoras posmodernas que han optado por la reescritura de los cuentos de hadas es la ya mencionada Angela Carter, que en el año 1979 publica su colección de cuentos La Cámara Sangrienta. Se cree que esta colección de cuentos está inspirada en los cuentos de Charles Perrault, ya que unos años antes de su publicación, Angela Carter hizo una traducción al inglés desde el francés de los cuentos de este autor del siglo XVII. Angela Carter lo que hace con sus cuentos es que subvierte el contenido latente, en muchos casos de carácter sexual, desde una visión feminista de la sexualidad femenina. El psicoanalista Bruno Bettelheim piensa que los cuentos de hadas son igualmente absorbidos por niños que por niñas. Lo importante de los cuentos es que en función de la situación en la que se encuentre el niño o incluso el adulto, puede verse reflejado en un personaje u otro por una situación u otra. Entonces esto ocurriría independientemente de que fuesen niños o niñas. Un niño puede sentirse igualmente identificado por Blancanieves o Caperucita que por Jack de Jack y las judías mágicas. Y lo mismo ocurriría con las niñas. Y igualmente, pues un niño puede identificarse con un personaje a los 5 años y a los 10 su situación y su vida ha cambiado de forma que ahora se identifica con otro distinto. Angela Carter no está de acuerdo en esta propuesta de Bruno Bettelheim. Ella piensa que los cuentos no son absorbidos igualmente por niños que por niñas, y que por tanto el carácter sumiso y pasivo que muestran muchas veces los personajes femeninos en los cuentos tradicionales son absorbidos y reproducidos por las niñas en su vida cotidiana. Por lo tanto, lo que propone es una desmitificación de los personajes femeninos y para ello analiza las imágenes opresoras evidenciando su androcentrismo, y ofrece alternativas liberadoras a partir de ella. En la colección de cuentos de La Cámara Sangrienta encontramos 3 reescrituras de Caperucita Roja, que son El hombre lobo en compañía de los lobos y Loba Alicia, pero nosotros vamos a centrarnos en el segundo, ya que es el que muestra más similitud con el cuento original y puede hacerse una comparativa que tenga más sentido con el cuento de Charles Perrault. Vamos a hacer primero una pequeña comparativa entre los cuentos.
Para empezar, es muy significativo el hecho de que ambos cuentos nos advierten de lo peligroso que son, en el caso de Charles Perrault, los lobos, en el caso de Angela Carter, los hombres lobos. Carter introduce ahí al monstruo, no es simplemente un animal, es un hombre lobo porque puede camuflarse también como persona y tiene más fácil el vivir en sociedad, el vivir entre las personas. Y Angela Carter nos advierte de lo dañinos que pueden ser los hombres lobo, contándonos 3 anécdotas o 3 historias previas a la historia principal de Caperucita Roja, en las que se nos dice pues, que los hombres lobos siempre tienden a buscar a su presa, que se guían principalmente por su instinto animal y que muchas veces no se controlan. 2 datos muy relevantes que nos va a dar en estas historietas y que luego se verán en la historia principal es que el lobo por naturaleza es una persona velluda, y además que cuando tú quemas la ropa de un hombre lobo, este es incapaz de volver a su forma humana más tarde. En el caso de Charles Perrault, la advertencia de lo peligrosos que llegan a ser los lobos viene de la mano de la madre de la niña, de Caperucita, y simplemente pues advierte a su hija que no se salga del camino de la rectitud y que siga la senda que lleva a casa de su abuela. De esta forma, cuando la niña sale a hacer el recado que le ha mandado su madre de mandarle las viandas a la abuela, simplemente ella trata de seguir el camino recto y no desobedecer las indicaciones de su madre. En el caso de Carter no es así, la niña es advertida también por su madre, pero ella se muestra mucho más segura de sí misma y de hecho lleva consigo un cuchillo para que en el caso de encontrarse con un hombre lobo y verse en una situación de peligro, ser ella misma la que se defendería de su agresor. Vemos que en los cuentos de Carter encontramos muchas descripciones que tienden a lo sublime y que nos advierten de los peligros que acechan a la niña, en este caso, pues como ya hemos dicho, los hombres lobos, que es lo que abundan en el bosque de las inmediaciones de su casa, y hace descripciones muy ricas, muy exquisitas y muy... se detiene mucho en esas descripciones. En el caso de Charles Perrault no hay casi descripciones, ya que los cuentos estaban más destinados a un público infantil y por tanto en los cuentos infantiles no se hace tanta detención en las descripciones porque tienden a aburrir al niño y hace también que pierda un poco el hilo. Es conveniente que en los cuentos tradicionales, o sea que en los cuentos infantiles, la acción sea continua para mantener la atención de los infantes. Vemos entonces cómo Caperucita sigue su camino y en un momento se encuentra con el lobo. En el caso del cuento de Charles Perrault, cuando Caperucita se encuentra con el lobo, este trata de engañarla y persuadirla de que tome un camino más entretenido, que se pare a oler las flores porque el camino será mucho más bonito. Y vemos que lo consigue, la niña finalmente se deja engañar por el lobo y toma el camino más largo, deteniéndose a recoger flores para su abuela y para así poder hacerle un regalo a su abuela. El lobo, por el contrario, toma el camino más corto y llega antes a la casa. En el caso de Carter, el lobo no la engaña, sino que ambos hacen una apuesta, hacen un juego de quién llegaría antes según el camino que tomen. En esta apuesta quedan en que si el lobo llega antes a casa de la abuela, Caperucita debe darle un beso. Es por esto que cuando se separan sus caminos, Caperucita se detiene aposta y ralentiza su paso para asegurarse de que el lobo llegue antes a casa de la abuela, ya que ella sí está deseosa de darle ese beso al lobo, y vemos por tanto el deseo sexual latente de la niña,
que en el caso de la Caperucita de Perrol, pues no está tan claro. Una vez que el lobo, en ambos cuentos, una vez que el lobo llega a casa de la abuela, la devora y se viste con su ropaje y se esconde en la cama. Cuando llega la niña, le dice que pase y en el caso de Charles Perrault, el lobo le pide a la niña que se acueste con ella, o sea, que se meta en la cama con él. La niña se desnuda y lo hace. En este momento yo sí que puedo ver es una clara referencia sexual, ¿no? El hecho de que la niña se meta en la cama desnuda, pero el hecho de que ella sea la que se desnuda sin que el lobo se lo pida, yo creo que sí que deja ver que el Caperucita también siente deseo sexual por el lobo y que quiere que eso ocurra. Sin embargo, tiene un papel mucho más pasivo en la acción. Ella simplemente se deja llevar por lo que le va diciendo el lobo y finalmente pues eso, se mete en la cama con él y el lobo pues la acaba devorando. Este sería el final del cuento de Charles Perrault. En el caso de Angela Carter, el lobo también la espera en la cama y cuando entra la niña se da cuenta de lo que ha pasado, pero ella continúa manteniendo un papel más bien activo. Parece no importarle demasiado que el lobo haya matado a la abuela y al final pues es ella la que le arranca los ropajes al lobo, la que una vez que le arranca los ropajes, los tira al fuego. Dijimos antes que si se quemaba la ropa de un hombre lobo, este no podía volver a su forma humana. Entonces vemos que Caperucita lo que quiere es el lado más salvaje de este hombre lobo, que al principio pues se mostraba como un joven dulce, sin cabello. Este no tenía vello corporal, por lo que era aún más engañoso, pero aún así la niña pues no es que se deje engañar realmente por el lobo, sino que lo que hace es que ella misma tiene los mismos deseos que él, entonces trabajan juntos, o sea, actúan juntos para conseguirlo. Y bueno, pues vemos cómo es ella la que le quita la ropa, la quema y es ella la que tiene la iniciativa en el acto sexual y es ella la que finalmente doma al lobo hasta el punto de que acaba durmiendo con él. Como vemos, el cuento de Charles Perrault, una vez que el lobo la devora, finaliza el cuento, no hay segundas oportunidades. Lo que busca es advertir a las jóvenes que no se fíen de los chicos que con buenas palabras intentan engatusarlas y llevarlas a la cama, porque entonces pierden su total valor y su identidad. Es lo que ocurre en el caso de la niña. Una vez que es devorada, está muerta y no tiene otra opción. Un par de siglos más tarde, en el siglo XIX, los hermanos Grimm escribirán otra versión de Caperucita Roja en la que la niña sí que tiene una segunda oportunidad. Cuando ella cae en los engaños del lobo, es devorada, igual que en este caso, pero aparece un leñador que raja la barriga del lobo y rescata tanto a ella como a su abuela. Y además vemos como hay una segunda oportunidad en la que ella vuelve a encontrarse con otro lobo y junto con la ayuda de su abuela ambas lo derrotan y no cae de nuevo en el mismo engaño. Vemos como la niña ha aprendido de sus errores y puede redimirse de ello. En el caso de Perrault no hay segundas oportunidades. Una vez que has perdido tu virginidad, has perdido todo tu valor y no vas a encontrar matrimonio y por tanto tu vida estaría acabada. El cuento de Carter no tiene una finalidad didáctica en sí porque no va dirigida a niños, pero sí que de alguna forma nos dice que debemos ser dueñas de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia sexualidad y dejarnos guiar por nosotras mismas y por esos instintos que la sociedad patriarcal nos ha estado reprimiendo para que seamos pues para ser la versión de mujer correcta que se espera de nosotras. Y pues Carter lo que propone es romper con todo eso y
convertirnos en seres activos sexualmente, dueños de entonces, como ya he dicho, de nuestra sexualidad y domar a la bestia, al patriarcado en sí. Ahora vamos a tratar los roles de los personajes según la morfología de los cuentos de hadas de Vladimir Pro y ver cómo varía también en una comparación entre los cuentos de Carter y entre el cuento de Carter y el de Perrault. Y vamos a ver cómo varía los roles de los personajes de un cuento a otro. Para empezar, vemos que Caperucita al principio del cuento de Perrault es un actante sujeto, ya que ella es dueña de la acción, ella tiene la misión de mandarle la comida a su abuela y hasta que se encuentra con el lobo, ella es el sujeto de su acción, ella actúa para mandarle, o sea, ella se mueve y actúa por sí misma para cumplir su misión. Una vez que se encuentra con el lobo, se convierte en un actante objeto. El lobo es el que toma entonces las riendas del sujeto y es él el que lleva el peso de todo el cuento. Todo lo que ocurre en el cuento ocurre porque el lobo lo maneja para que eso sea así. Caperucita simplemente obedece inocentemente todo lo que le va diciendo el lobo. En el cuento de Carter, tanto el lobo como la niña son actantes, sujetos y también ayudantes. Ambos tienen el mismo objetivo, que como vemos abajo es perder la virginidad en el caso de Caperucita y en el caso del lobo pues simplemente culminar el acto sexual. Y entonces ambos actúan para conseguir ese objetivo y también actúan como ayudante del otro para conseguir ese mismo objetivo. La abuela, en el caso de Carter, y en el de Perrault también, al principio es la destinataria porque es la que recibiría la vianda y las comidas que le manda Caperucita. Y después se convertiría en el actante ayudante para Caperucita porque supone cierta oposición, aunque no demasiada, en ninguno de los dos cuentos. Si acaso es un poco más, sí que sirve más de ayuda en el cuento que ya hemos dicho de los hermanos Grimm, que no es el que estamos analizando ahora, pero en el cuento de los hermanos Grimm sí que tiene la abuela un papel más activo. En el caso de ni de Perrault ni de Carter, la abuela tiene mucha acción. Y supone también oponente para el lobo, por eso en ambos cuentos la devora. Además de la abuela, también serían oponentes los padres, en los dos casos. Y en el caso de Carter, la Biblia, que supone ese peso moral que aún hasta nuestros días tiene mucha influencia en nuestra sociedad, el peso moral cristiano que ha estado oprimiendo a las mujeres durante muchos siglos. En el caso de los hermanos Grimm, también tendríamos al leñador, que es el que al finalmente acaba con el lobo, ¿no? Y para terminar, he planteado esta pregunta de ¿ambos desean realmente lo mismo? Porque hay algunos críticos, que defienden que en el cuento de Angela Carter, cuando la niña se entrega al lobo en casa de la abuela, no lo hace realmente como dueña de su sexualidad, sino en un intento de salvar su propia vida, ya que ve que el lobo ha acabado con la vida de su abuela y pretende salvarse a sí misma. Esto podría ser, pero yo no lo creo porque, como hemos dicho antes, cuando ambos se encuentran en el bosque, realizan la apuesta de cuál de los dos llegaría antes. Caperucita se detiene a propósito en el camino para llegar tarde y que el beso prometido en la apuesta tenga lugar. Entonces yo creo que ella sí que tiene ese deseo sexual y yo creo que ella sí que realmente se acuesta con el lobo por deseo propio. Así que
que bueno, esta es mi conclusión. Espero que os haya gustado y muchas gracias por todo.